Bienvenidos a otro estudio sobre la salvación. Estamos hablando de que solo Cristo, solo la fe, solo la palabra de Dios, solo la gracia y solo la obligación de vivir para la gloria de Dios es todo lo que necesitamos para ser salvos. Inicio con este principio para entender bien el tema de si se pierde o no la salvación. Es esencial que al estudiar una seria evaluación para determinar si el pasaje se refiere a la pérdida de la vida y la muerte física por disciplina en vez de la muerte eterna por no conocer al Salvador. Necesitamos hacer esa distinción cuando examinamos un pasaje. Nunca debemos establecer una doctrina basada en un versículo o algunos versículos. Las doctrinas resultan de una investigación de todo el consejo de Dios. Cuando tomamos textos fuera de su contexto, podemos tener el pretexto de realizar interpretaciones antojadizas. Debemos entender que todo versículo es parte de la revelación y todo pasaje de las Escrituras es parte de la revelación, pero ninguno de ellos incluye toda la revelación. Por eso se necesita una sabia interpretación. Quiero invitarle a estudiar otros pasajes bíblicos que pueden ser mal interpretados. Ahora hablemos de pasajes bíblicos que no hablan de la pérdida de la salvación, sino de la pérdida de la vida, salud o privilegios de quienes, siendo regenerados, eligen vivir en pecado. Para otros estos pasajes son problemáticos de entender, porque tratan con la posibilidad de que los cristianos se enfrenten a enfermedades físicas y una muerte inminente a causa del pecado. Esto es lo que dice Pablo con respecto a la participación indigna de un cristiano en la institución llamada Santa Cena que Cristo dejó establecida. Pablo dice, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y ahora, note la advertencia. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. 1 Corintios 11, 29. La orden es que no actuemos en forma irresponsable, actuando indignamente cuando se trata de la participación en la cena. Es decir, ignorar su participación, poniendo excusa, no dando importancia a la cena del Señor, no obedeciendo el mandato divino de practicar esta ceremonia de recuerdo de su obra redentora. Creer que no sirve, que no es relevante, no solo es indigno en un cristiano genuino, sino que comunica que el sacrificio es indigno y que usted es indigno pese a que Dios le ordena que que participe de ella, porque es digno. En segundo lugar, participamos indignamente cuando la Santa Cena es una simple actuación para simular que estamos bien delante de Dios, delante de los hermanos, para simular que tenemos intimidad con Él y no le damos importancia al real significado que tiene. Participa indignamente cuando la convierte en una experiencia para su salvación, pensando que es algo que tiene que practicar para ser salvo, en lugar de comprender que solo permite recordar el sacrificio del Salvador que le salvó. Le permite renovar su compromiso de amor y gratitud, confesar actuaciones pecaminosas que ofenden a Dios, con el propósito de abandonarlas. Si participa lleno de resentimiento, amargura, ocultando pecados no confesados, cuando no tiene ninguna intención de abandonar el pecado después de su confesión y su participación en la cena, usted participó de la mesa del Señor, como dice Pablo, indignamente. También come juicio para sí cuando no es cristiano y participa de una obligación que no le corresponde, porque es solo para los que han sido regenerados. La pregunta es entonces, ¿cuál es el resultado que Dios puede permitir al participar indignamente? Bueno, ellos lo vivieron,
Pablo le dice, por esta razón algunos de ustedes están enfermos, débiles, algunos han muerto. Hoy vemos a muchos, por ejemplo, que queman, escupen, pisotean la bandera, pero la razón no es destruir el pedazo de género, es insultar las autoridades, insultar a su país, y con sus actos están deshonrando a la nación. Quien no participa dignamente de la cena del Señor ofende al Dios que ordenó esta hermosa práctica. ¿Por qué es serio? Note Pablo lo que dice. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. 1 Corintios 11, 27, 28. Esa es la orden del apóstol. Esta palabra comunica la idea de realizar un riguroso examen de nuestra vida, examinar nuestros motivos, nuestra actitud hacia el Señor, nuestra actitud hacia la cena del Señor, nuestra actitud en nuestra relación con otros cristianos. Ese es un examen que Dios demanda. Y Pablo luego advierte, pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y ahí es donde viene la severa advertencia. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. No le dice, tal vez van a morir. Ya han muerto, ya han estado enfermos, ya están débiles. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto al mundo. 1 Corintios 11, 29 al 32. ¿Qué quiere decir Pablo? Quiere decir que si ustedes comen y beben indignamente, están comiendo y bebiendo para buscarse la disciplina porque no están participando como Dios ordena. En otras palabras, la persona no está tratando con seriedad, con la debida dignidad, con pureza, con la debida santidad, la maravillosa obra de Cristo y su extraordinaria invitación a participar de esta costumbre para recordar su sacrificio. Pablo dice en el versículo 30, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos, algunos incluso han muerto. Todo esto debido al abuso de la mesa del Señor por parte de los corintios. Algunos de ellos vivían vidas debilitadas, estaban tal vez levemente enfermos, tal vez con problemas emocionales, angustias, depresiones. Pero otros estaban muy enfermos por una enfermedad provocada por Dios. Y a algunos de ellos, Dios los había matado. Pero los que murieron, siendo regenerados, no perdieron su salvación. Fueron disciplinados porque eran salvados que persistían en no seguir las instrucciones específicas del Dios que le amaba y les ordenaba. El versículo 31 muestra el sencillo remedio que los rebeldes no quieren utilizar. Si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Los corintios estaban siendo disciplinados por Dios porque no se examinaban a sí mismos. Era sencillo. No limpiaban su propia vida. El autoexamen, la confesión sincera junto con el arrepentimiento verdadero evitan la disciplina divina. Ellos no la estaban evitando. En el versículo 32 se nos advierte que nuestra desobediencia no solo traerá consecuencias, sino que también Dios nos disciplinará, consecuencia de actuar mal y la disciplina divina. La disciplina viene del Señor y la palabra significa entrenamiento, como entrenar a los niños, criar a un niño. Dios cuida de sus hijos, somos hijos de Dios, por lo que Dios cuidará de nosotros, incluso si eso significa ejercer su disciplina. La idea es que Dios quiere corregir, que quiere guiarnos como a los niños, para que vayamos en la dirección correcta. Cuando lleguemos al cielo, descubriremos
que algunos de nosotros sufrimos penalidades, enfermedades, dolencias debilitantes e incluso muerte prematura debido a pecados persistentes, no confesados y por la desobediencia deliberada a la orden del Señor. Por eso el versículo 32 dice: sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Ningún cristiano, ningún tiempo, en ninguna circunstancia, será jamás condenado con el mundo si es un hijo de Dios genuino. La idea es que como hijos, y solo los hijos reciben la disciplina divina, y al recibirlo estamos siendo castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Observe ahora lo que dice Juan. Si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que nos lleva a la muerte, debe orar por él, y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Primera de Juan 5, 15 al 17. Necesitamos asegurarnos de que vemos estos versículos como parte del gran acto de equilibrio que Juan está haciendo en esta carta. Recuerde, si usted estudia la carta, por un lado hay un fuerte énfasis en esta carta de la primera de Juan, de que aquellos que son verdaderamente nacidos de Dios no continúan pecando regularmente. Primera de Juan 3:9 dice: nadie nacido de Dios practica el pecado. Es decir, un regenerado no vive en pecado, no practica habitualmente el pecado. Puede pecar a veces. Ese es un lado de la balanza, pero por el otro lado Juan advierte que eso no significa que los cristianos ya no pecarán más. Juan dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 8 al 10. No hay contradicción allí. El cristiano genuino no vive habitando en el pecado. Primera de Juan 5:16 dice: Dios es amor, pero también fuego consumidor, y cuando un creyente determina pecar, llega un momento en que Dios ya no puede permitir que continúe sin arrepentirse. Y Dios puede determinar la muerte de la persona, no la muerte eterna, si es un hijo creyente regenerado, sino la muerte física del Hijo de Dios. Dios no puede permitir que la iglesia sea avergonzada por los hijos que deliberadamente desean seguir desobedeciendo. Por eso Juan dice: existe pecado que lleva a la muerte, por su gravedad y porque Dios determinó que la persona muera. Pero existe el pecado que no lleva a la muerte, dice, porque Dios determina que la persona no merece morir por ese pecado. Cuando observamos el relato de Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10, vemos que ese pecado fue que provocó que Dios provocara la muerte de Ananías y Zafira. Recuerda el pasaje. El apóstol tuvo que lidiar con esta situación también en Corinto. ¿Recuerdan? Había un hombre allí en pecado. Note el relato de lo que ocurría entre los creyentes. Dice Pablo: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Primero a los Corintios 5, 1 y 2. Echar a ese hombre de la congregación. El pecado es claro. Un pecado de muerte y debido
a que no se arrepentía ese hombre, ni los corintios estaban lidiando bien con el pecado tampoco, Pablo tiene que darle instrucciones. Y esto es lo que aconsejó a los corintios. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús. Esto es lo que tienen que hacer, les dice. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida. Y escuche esto, él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. 1 Corintios 5, 3, 5. Si ese hombre no se arrepentía, recibía el juicio de Dios. Ese pecador que cometía ese grave pecado era un genuino creyente. Y Pablo ordena que debido a que eligió vivir en pecado, no quería abandonarlo, le dice que dejen que siga viviendo como Satanás lo estaba incitando a vivir y no como debía vivir como Dios le ordenaba. Dios podía provocar su muerte para que su cuerpo sea disciplinado, pero su alma sea salvada. Eso es lo que dice el apóstol. Juan dice que debemos orar por los cristianos que están pecando y que Dios escuchará nuestras oraciones. Sin embargo, puede llegar un momento en que Dios decida cortar la vida de un creyente debido a un pecado del cual no se arrepiente. Y así, cuando realicemos oraciones por una persona que no quiere cambiar, éste continuará en su pecado, porque eso es lo que ha elegido. Por lo tanto, ni orar necesitamos por él. La epístola, la primera de Juan, fue escrita desde Éfeso para las iglesias gentiles y su propósito era darle absoluta seguridad a aquellos que habían creído en el Hijo de Dios y también para denunciar ciertas herejías porque estaban queriendo ponerlos inseguros, pero quería que tengan seguridad y advertir sobre las falsas enseñanzas de maestro que alguna vez pertenecieron a la congregación. También el pasaje podría describir a quienes están cometiendo pecado de muerte como aquellos que por negar a Cristo estaban eligiendo la muerte eterna porque todavía no eran salvados, porque todavía no tenían a Cristo, lo habían rechazado. Por eso el apóstol Juan puede decir que no se debe orar por aquella persona que está bajo pecado de muerte, rechazando al Salvador de la vida, y que por más que le hablamos de Cristo, siempre rechaza. Podría ser que la persona que está en pecado de muerte es aquella que no desea ser salva, o que cree que Jesucristo no es el único camino que lleva a la salvación, como pensaban los gnósticos. Y todos sabemos que no creer en el Hijo de Dios es pecado. El que está en pecado de muerte no cree que está pecando, no quiere dejar ese pecado, no quiere arrepentirse, no quiere confesar su pecado, no quiere al Salvador. Por lo tanto, está perdido. No podemos creer que un salvado pierda su salvación por cometer pecados. Tampoco puede volver a ganarla por volver a arrepentirse. Solo se puede volver el creyente que está pecando, que ha sido disciplinado y que puede volver a la comunión con su Salvador por su arrepentimiento, pero porque es salvado. Por lo tanto, el creyente puede cometer pecados que Dios puede disciplinar aún con la misma muerte, pero no puede ser salvo y dejar de ser salvo por cometer pecados graves. Dios determinó que tendría una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Pero nosotros somos débiles, pecadores que fallamos. A veces cometemos pecados que no son tan graves y otros tan graves que pueden provocar que Dios discipline con la muerte para mantener su iglesia pura, limpia. A eso también se refiere Santiago. Santiago escribe lo siguiente: mis amados hermanos, si alguno de ustedes
se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Santiago 5, 19 y 20. ¿Entendió aquello? ¿Se da cuenta? Lo mismo. Todo esto se refiere a creyentes, a personas regeneradas, que no han perdido su salvación, pero están en abierta rebelión. Y cuando con nuestro amor, exhortaciones, empatía y dirección logramos que la persona salga de su amargura y rechazo y de su práctica pecaminosa, hemos logrado que busque el perdón que Dios le ofrece. Y por lo tanto se han cubierto multitud de pecados. Pero el otro caso es del no regenerado que cometa un pecado imperdonable. Dios perdonará todo pecado de los pecadores perdidos que vengan a Él en busca de perdón. Pero el que no puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Note este relato. Les digo la verdad. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían, note, les dijo eso porque ellos decían, está poseído por un espíritu maligno. A Jesús, Marcos 3, 28, 30. Eso creían de Jesús, que estaba poseído de demonio, era la más grande blasfemia y la vamos a estudiar. Conclusión. Dios no puede perdonar a quien no cree que Él es el Mesías, el único Salvador, y quien atribuye sus obras maravillosas no a la obra del Espíritu Santo que nos presenta al Salvador, sino a la obra de Satanás, quien es el mentiroso, ladrón y destructor. Espero que la palabra del Señor quede clavada en su corazón para que aprenda a identificar si es un salvado genuino y para que aprenda a vivir como salvado.